Repasando, nosotros teníamos una fuente trifásica que se formaba conectando los neutros de tres fuentes que tienen la misma amplitud y que están desfasadas entre sí 120 grados. Esto me genera cuatro cables, A, B, C y N del neutro. Entonces, habíamos visto que podíamos definir las tensiones de fase como las tensiones que hay entre cualquiera de las fuentes A, B y C con el neutro, y matemáticamente las habíamos definido como BAN, BBN y BCN, las tres con la misma amplitud porque es una fuente balanceada y desfasadas entre sí 120 grados. Habíamos dicho que elegíamos el eje horizontal para el cero y que en la convención ABC positiva la fase B estaba 120 grados hacia abajo y la fase C 120 grados hacia arriba. También habíamos definido las tensiones de línea. Las tensiones de línea eran las que se medían entre dos líneas, o sea, entre A y B, entre B y C o entre C y A, y también habíamos descrito matemáticamente cómo las obteníamos. Estas tensiones tenían una amplitud más grande que las tensiones de fase, o sea, era raíz de 3 veces la tensión de fase, y los ángulos eran 30, menos 90 y menos 210, así como vemos en este gráfico que está acá, en donde BAN, BBN y BCN son los fasores rojos y los verdes son las tensiones de línea. Lo que vamos a ver ahora es cómo conectamos esta fuente trifásica a una carga trifásica. Las cargas se pueden conectar en estrella o I, o en triángulo o delta, ¿sí? En esta clase nosotros vamos a ver la conexión en estrella o I, que tiene esta forma también de Y, y para respetar la convención de las fuentes hemos puesto los mismos nombres A, B y C en los extremos de esta carga trifásica. Solamente que acá utilizamos las letras mayúsculas para referirnos a la carga, A, B y C y el neutro. Como nuestra carga está balanceada, las impedancias que ponemos en cada una de las fases de la carga, que le llamamos ZP, son exactamente iguales las tres. Si alguna fuera distinta, entonces la carga sería desbalanceada. Pero primero vamos a ver qué pasa con las cargas balanceadas. Entonces, ¿cómo conectamos esta carga trifásica con esta fuente trifásica? Simplemente uniendo las terminales A con A, B con B y C con C y el neutro con el neutro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta conexión? Esta conexión es sencilla porque lo que se hace es resolverla por fases. O sea, esto que está dibujado en rojo es la fase A. De la misma manera voy a poder hacer la fase B y la fase C. Pero veamos primero la fase A. Entonces, en la fase A nosotros tenemos la fuente de tensión VAN conectada directamente a una carga ZP. Entonces, la diferencia de tensión de fase aquí en la fuente es la misma que la tensión de fase que hay entre los extremos de la carga, esta que yo estoy analizando acá. Así que yo puedo perfectamente aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente que circula por esta fase. Esa corriente le voy a llamar IAA, en donde los dos subíndices me están indicando la A minúscula y la A mayúscula, desde dónde sale la corriente y hacia dónde circula. Entonces, aplicando la ley de Ohm, me queda que la corriente IAA es VAN sobre ZP. Esta corriente se le llama corriente de línea porque es la corriente que circula por la línea A. Y en el caso de la conexión estrella-estrella, como también es la misma corriente que circula por la fase de la carga AN, se le llama también corriente de fase. Por eso se dice que en la conexión II las corrientes de línea y las corrientes de fase son iguales. De la misma manera, voy a poder hacer el cálculo para la fase B, ¿sí? Y para la fase C, en donde lo único que va a cambiar son las tensiones involucradas, porque en la fase B va a ser la tensión de fase BBN y en la fase C BCN. Y nos falta una cuarta corriente, que es la corriente que circula por el neutro. Ustedes fíjense que la corriente de la fase A vuelve por este neutro y la corriente de la fase B vuelve por el mismo neutro.
y la corriente de la fase C vuelve por este neutro. Entonces, cuando yo quiera calcular la corriente de neutro, es igual a la suma de las tres corrientes IAA más IBB más ICC. Ahora, como esta carga es una carga balanceada, las corrientes ya van a ver que están también desfasadas en 120 grados, porque las tensiones están desfasadas en 120 grados. Entonces, cuando yo la sume a IAA más IBB más ICC, me va a dar exactamente igual a 0. Eso significa que si yo quitara el cable del neutro, este circuito seguiría funcionando exactamente igual, porque la corriente que circula por ese cable es exactamente igual a 0. Ahora, en la realidad nunca puedo obtener una carga trifásica tan perfectamente balanceada y una fuente trifásica tan perfectamente balanceada como para que la corriente de neutro sea 0. En realidad siempre hay una corriente de neutro que es pequeñita, pero que existe. Así que por eso normalmente se usa conectar el cable del neutro y no dejarlo al aire. Hagamos un ejemplo ahora de numérico de una fuente trifásica conectada a una carga trifásica y balanceada, en el cual tenemos que calcular las corrientes y las tensiones sobre la carga. Y como dato nos dan ZP, que es cada una de las cargas sobre la fase, con un valor de 100 ohm y con un ángulo de 60 grados. Y la fuente también me dicen que es de 200 voltios, o sea que eso es la amplitud de la fuente. Si yo hago el dibujo, esto es lo que me están pidiendo que resuelva y que calcule la tensión y la corriente que hay en cada una de las fases de la carga. Bueno, como a mí ya me dan la amplitud, yo ya directamente puedo escribir BAN, BBN y BCN, que son las tensiones de fase de la fuente, con amplitud 200 voltios y los ángulos, como siempre, en el A hemos elegido el eje 0, el eje horizontal como 0 grados, el B con menos 120 y el CN con menos 240, o si les gusta más, como más 120, es exactamente lo mismo. Estas son las tensiones de fase. Lo que nos falta calcular son las corrientes que circulan por cada una de las cargas. Entonces, por ejemplo, la corriente IAA se calcula como la tensión BAN sobre ZP y simplemente reemplazamos los valores, o sea, BAN vale 200 voltios con 0 grados y ZP es el enunciado del problema, nos dice que vale 100 con un ángulo de 60 grados ohms. Entonces hacemos la cuenta de estos dos y me queda 200 sobre 100 es 2 y 0 menos 60 son menos 60 grados. Entonces la corriente de línea IAA es igual a 2 amperes con un ángulo de menos 60 grados. De la misma manera puedo hacer con la fase B y con la fase C. Ahora, como yo sé que esta es una carga en I balanceada, entonces ya directamente puedo escribirlo. Si no, hago la cuenta, pero si no, directamente escribo, porque yo ya sé que las tres corrientes van a tener la misma amplitud y que van a tener un desfasaje entre sí de 120 grados. ¿Sí? Si yo grafico ahora las tensiones de fase y las corrientes de fase, estas en rojo son las tensiones de fase, que ya hemos visto con un ángulo de 0, menos 120 y más 120, y ahora en verde están dibujadas las corrientes de línea, IAA, IBB e ICC, que como la carga es balanceada, fíjense que hay 120 grados entre cada una de estas corrientes y que las amplitudes de estos vectores es exactamente la misma para los tres vectores. Tengan cuidado porque, por ejemplo, yo aquí no es necesario que respete que la amplitud del vector verde y la amplitud del vector rojo estén en la misma escala. ¿Por qué? Porque el vector rojo son tensiones y los vectores verdes son corrientes. Entonces yo los puedo dibujar con distintas escalas, no hay ningún problema. Eso sí, tengo que tener cuidado de respetar entre los vectores tensión, que los tres sean igualitos, y entre los vectores corriente, que los tres sean igualitos porque están medidos en las mismas unidades. Bueno, supongamos en el ejemplo siguiente, ahora que la carga ya no va a ser balanceada, sino que las vamos a desbalancear. ¿Cómo la desbalanceamos? Vamos a cargar, una de las cargas la vamos a hacer diferente de las otras dos. En este caso hemos elegido la carga ZC, que en vez de tener un módulo de 100 va a tener un módulo de 200 y en vez de tener un ángulo de 60 va a tener un ángulo de 30. ¿Qué es lo que cambia en el cálculo? Las fases A y B siguen manteniéndose exactamente igual, como lo habíamos hecho antes,
Pero la fase C la voy a tener que calcular de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora es BCN, pero la impedancia por la que yo tengo que dividir ya no es la ZP anterior, sino es ZC, que es diferente. Entonces yo reemplazo este valor aquí y lo que me va a quedar como resultado es 200 sobre 200, 1 amper, y menos 240 menos 30 son menos 270. O lo que es lo mismo, si le sumo 360 grados, esto es igual a 1,90. 1 amper, 90 grados. Entonces, si yo lo grafico, fíjense que las tensiones de fase siguen siendo exactamente iguales porque me las da la fuente, pero lo que son diferentes son las corrientes de línea. IA y BB se mantienen iguales, pero ICC es la que cambia. Y entonces, ¿cómo cambia? La amplitud del vector de corriente, fíjense que ahora ya no es 2 amperes, sino que es 1 amper, por eso está dibujado más chiquito, y el ángulo también cambió. Ahora el ángulo es más 90 grados. O sea, cuando la carga es desbalanceada, ya no se respeta en las corrientes que tienen que estar desplazados entre sí los vectores 120 grados. Fíjense que acá entre IBB e ICC hay 90 grados, ya no hay 120. ¿Por qué? Porque la carga está desbalanceada. Y lo mismo con las amplitudes, ya no necesariamente las amplitudes van a ser las mismas. ¿No? Hasta aquí llegamos hoy, nos vemos la clase que viene.